Permítame compartir con usted la palabra del Señor para este día, que vamos a estar hablando sobre la excelencia del crecimiento, porque en el crecimiento hay excelencia. Y nosotros estamos hablando temas relacionados con la excelencia en la sabiduría y diferentes temas que estamos abordando a lo largo de esta semana. Hoy vamos a estar abordando la excelencia del crecimiento. Y vamos a estar en Filipenses capítulo 1, versículos 9 y 10, aunque voy a ver todo desde el 1 hasta el 10, pero voy a estar más que nada en el 9 hasta el 10. Perdón, así que le invito, si tiene allí su Biblia, que la busque. Si la tiene en su teléfono, póngala en modalidad de silencio, y ahí también la puede tener, y vamos a estar en ello. Voy a andar, usted sabe, un poquito... Bueno, no, el tiempo anda bien hoy, pero tenemos bautismo también. Tenemos bautismo, así que ha sido un día cargado, pero eso es bueno. Quiere decir que hay cosas que están pasando en la casa del Señor, ¿o no? A lo que dijéramos, ¿qué vamos a hacer con este tiempo? No sabemos qué hacer con este tiempo. No. Hay cosas que están pasando en la casa del Señor y le damos la gloria a Dios por ello. Bien, allí en Filipenses, manténgalo, pero déjame hablarle algo sobre los Filipenses antes de entrar en ello. Filipenses es una carta que es escrita a una comunidad de creyentes como usted y como yo, una iglesia chiquita, no era una iglesia muy grande, honestamente. Era una iglesia que Pablo amaba profundamente. Pablo amaba a esta iglesia allí. ¿Por qué la amaba? Porque esta iglesia de los Filipenses, a pesar de que era una iglesia pequeña, que había surgido en condiciones extremas, y ahora le voy a decir cuáles fueron esas condiciones extremas allí, esta iglesia había colaborado con Pablo desde el mismo inicio que comenzó esta iglesia. No del inicio del ministerio de Pablo, sino del inicio de la iglesia. Dijeron, nosotros queremos ser parte de lo que Dios está usando a Pablo. Eso se llama visión. Se llama visión. ¿Por qué? Porque cuando usted ve que Dios está usando a alguien o a alguna iglesia o una institución o algo, dice, yo quiero ser parte de eso, ¿verdad? De lo que Dios está haciendo allí. Esta iglesia vio la integridad, la sinceridad, el trabajo del apóstol Pablo, y dijeron, nosotros queremos colaborar. Por supuesto, esta iglesia, ustedes recuerdan, para que tengan una idea, ¿dónde estaba Pablo cantando himnos? En la cárcel de Filipos. ¿Se recuerdan? Ahora, ¿ve? Ahora ya va adquiriendo sentido. Pablo lo habían puesto prisionero en Filipos por causa del evangelio, y estando dentro de la cárcel estaba orando, cantando himnos al Señor, y allí el Señor se manifestó de una manera poderosa y las puertas de la cárcel se abrieron, ¿verdad? Y ellos estaban en las últimas celdas atrás, en lo más seguro. ¿Qué? La responsabilidad de cualquier carcelero dentro del Imperio Romano era ¿cuál? Usted paga con su vida si un preso se le escapa. Si un preso se va, usted paga con la vida. Cuando el carcelero vio las puertas abiertas, dijo, aquí se fueron todos los presos, ¿de qué ahora? Mejor me mato. Pablo le previno y le dijo, no te mates, que aquí estamos todos. Aquel hombre entendió y dijo, esto es algo sobrenatural. Esto es algo que viene de Dios. Aquí, esto no es de los hombres, porque se hubiesen ido todos corriendo a una sola vez. Pero aquí hay algo divino pasando. Y entonces Pablo le expone el evangelio, le expone las buenas noticias. El carcelero se entrega al Señor Jesucristo y dice, y se fue para su casa se entrega al Señor Jesucristo, se bautizan todos y comienza la iglesia. Mire, en el libro de los Hechos, allí el doctor Lucas nos comparte algo en Hechos capítulo 16, versículo 40, y dice, una vez que salieron de la cárcel, de este episodio que les estoy contando a ustedes ahora, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia, aquella mujer que
era vendedora de púrpura, una mujer que tenía un negocio bastante bueno en la época, porque las telas de púrpura y las telas finas que se comercializaban en ese tiempo, especialmente estas, eran costosas. No todo el mundo tenía para tener un inventario de estas telas. ¿Ok? Y Lidia estaba en el río con otras personas orando y hablando con el Señor, cuando Pablo, que fue echado de las sinagogas, viene al río, se la encuentra con ella, comienza a hablarle. El Espíritu Santo abre el corazón de Lidia para que entienda la palabra de Dios, y entonces allí otra más se une. ¿A qué? A la iglesia de Filipo. Ya no solamente era el carcelero de Filipo con su familia, sino también era Lidia y otros más. Y mire lo que dice Pablo, lo que dice Lucas, perdón. Una vez que salieron, regresaron a la casa de Lidia, allí se reunieron. ¿Por qué? Porque Lidia insistió a Pablo: quédate en mi casa, que yo los quiero atender. No. Pablo no quería, ni Silas ni ellos no querían quedarse. Y le dijeron, no, quédense aquí. Y ellos accedieron a la hospitalidad de ellos. Y allí nace esta iglesia de Filipo. Dice, allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Hay que ponerle atención a las palabras. Una vez más quiere decir que ya anteriormente habían sido perseguidos, habían pasado por cuestiones difíciles, pero la iglesia una vez más había estado apoyándolo, había estado caminando con ellos, los había animado, y después se fueron de la ciudad. Esta iglesia, hermano, estuvo pendiente del apóstol Pablo y de su ministerio desde el mismo comienzo, y lo hizo a lo largo de todo el ministerio. Esta comunidad de creyentes no era una iglesia como la de Corintios, que era una iglesia pudiente, una iglesia grande, donde había muchas entradas. No, esta era una iglesia pequeña, pero una iglesia que había captado la visión allí. Y fíjense que cuando Pablo se dirige a esta iglesia, se dirige a toda la iglesia. Versículo 1, usted va a encontrar allí, si usted tiene sus Biblias abiertas, puede ver que Pablo le habla a los santos de Filipo. Quiere decir a toda la congregación. Pues le dice a los obispos, aquellos que estaban en posición de liderazgo, a los diáconos de la iglesia, aquellos que estaban en posición servicial dentro de la iglesia. Pablo incluyó a toda la iglesia en su saludo formal de introducción, como cualquier carta acostumbrada en aquella época. Allí dice, gracia y paz, versículo 2. A vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y él continúa en los versículos 3 y 4. Continúa allí diciendo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. En esos dos versículos está la palabra siempre. Siempre que me acuerdo de vosotros. En todas mis oraciones. Ahora, la pregunta que pudiera uno hacerse aquí, ¿sería el apóstol Pablo una persona de oración? Yo creo que nadie duda eso, ¿verdad? Yo creo que nadie duda que el apóstol Pablo era una persona de oración. Era un hombre entregado no solamente a poner manos en el arado, sino era un hombre entregado en el Espíritu para tener comunión con el Padre. Por eso era que era sensible a la voz de Dios. Cuando el Espíritu le decía, vete aquí, ve aquí, no vayas aquí, no voy aquí. O sea, era un hombre entregado. Entonces, lo que quiere decir, o lo que estoy tratando de comunicarle a usted con esto es que él dice, cada vez que me acuerdo de vosotros en mis oraciones. O sea, Pablo tenía a los filipenses no solo en la mente, los tenía en el corazón en sus oraciones, hermano. Oraba por ellos constantemente y lo hacía con gozo. Dice el versículo 5, con gozo. Ahora, podemos nosotros preguntarnos, ¿cuál era el motivo o uno de los motivos por el cual él oraba? Ahí está la respuesta en el versículo 5. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio, ¿desde cuándo? Desde el primer día, ¿hasta cuándo? Hasta ahora que estaba escribiendo la carta. O sea que Pablo reconoce que los filipenses habían tenido comunión con él en el Evangelio,
propósito de ministerio, habían servido con él directa o indirectamente por razones del Evangelio. Por razones del Evangelio. Y lo hacían hasta ahora allí. Mire, Filipenses capítulo 4, versículo 15. Usted va a ver allí que dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, de la provincia, que incluía varios pueblos, incluyendo Filipos, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ¿quién? Vosotros solos. O sea, Pablo testifica a ellos mismos acerca de que ellos no solamente captaron la visión, sino que dijeron, no solo tenemos el deseo, sino que lo vamos a poner por obra. No es el deseo solamente, porque de deseo está lleno el infierno. De buenos deseos, ¿no? Sí, hay gente allí que siempre tuvo muy buenos deseos, pero nunca los materializó. Eso no lleva a ese cambio, a esa transformación. Pero ellos no, ellos sí lo materializaron. Y dice, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Dice él, no es que busque dádivas y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Sacrificio acepto. Pablo sabía bien que esta iglesia no tenía la cantidad de recursos que otras tal vez lo tenían. Por eso es que él dice sacrificio. O sea, han dado con sacrificio. No es que yo tenga necesidad, sino es que ustedes hicieron partnership conmigo en el Evangelio. Ustedes captaron la visión de Dios, se unieron a la visión de Dios y al ministerio de plantar iglesias, de compartir las buenas nuevas en diferentes regiones de Macedonia, en Asia, y han colaborado. Inclusive han mandado a Epafrodito, que era líder de la iglesia, se han despegado de él, enviándome a su líder para que sea capaz de venir y traernos esto que ustedes han reunido para nosotros. Sacrificio acepto agradable, dice Pablo. Y dice el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol tenía gran confianza en Dios con relación a los filipenses, pues vio cómo Dios movió el corazón de ellos a mantenerse en compañerismo con él por causa del Evangelio. Porque eso es lo que él está orando, por causa del Evangelio. Pablo no se olvidaba de ese sacrificio, de ese amor sincero que ellos habían mostrado por él. Por eso es que él oraba constantemente en sus oraciones por ello. Por eso lo recordaba con gozo allí. Realmente Pablo muestra en esta primera introducción de la carta de los Filipenses un corazón pastoral para con Filipos. Un corazón pastoral de cuidado, de buenos deseos del apóstol Pablo, de oración, de intercesión delante de Dios a favor de los filipenses. Eso es lo que hace el apóstol Pablo aquí, mis hermanos. Y por lo menos en esta porción que nosotros vamos a estar viendo hoy, el apóstol habla de cuatro elementos dentro de esta porción que hay sabiduría para nosotros en prestarle atención. ¿Por qué? Porque estos elementos que Pablo menciona, que él ora, que él desea verlos en la vida de los filipenses, hacemos nosotros bien si nosotros también los ponemos por práctica. Porque esto habla de crecimiento, pero no es un crecimiento regular. Un crecimiento de que, bueno, llevo 20 años en el Evangelio y he crecido. Memorizo un versículo y memorizo algunos libros de la Biblia, sé buscar en la Biblia. No está hablando de este crecimiento. Está hablando de la excelencia en el crecimiento.
Y eso es lo que Pablo ora. Eso es lo que Pablo desea para los filipenses. Y creo yo que es lo que Dios, por medio del Espíritu Santo, desea también para ti y para mí. Porque la idea de Dios no es que usted y yo recibamos no solamente a Dios como Señor y Salvador de nuestras vidas, sino también que crezcamos en el conocimiento. Pero no solamente que crezcamos en el conocimiento a tal manera que nos engordemos y seamos todos teólogos, eruditos. No, es para que lo pongamos por obra, por práctica. Y yo creo que ese es el deseo de el apóstol Pablo para los filipenses y de Dios para nosotros. Por eso comienza el versículo 9 en esta petición de oración que está en el 9, diciéndole el apóstol Pablo a Dios, y esto pido en oración. ¿Y qué es lo que Pablo pide? Ahí está. Dice, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué es lo que desea el apóstol Pablo ver en la vida de los filipenses y Dios en tu vida y en mi vida? Desea ver un amor creciente. Eso es lo que él desea ver. Que los filipenses crecieran, sí. Esa era la petición de oración del apóstol Pablo. Y esa es la petición que tiene cualquier iglesia que usted vaya, que haya un pastor allí, un líder o una célula, lo que sea. El amor o el deseo de ese pastor, de ese líder, de esa escuela dominical, de lo que sea, es que crezcamos en el amor. Unos para con los otros, pero sobre todo para con Dios. Con Dios y unos con los otros. Y ese era el deseo de Pablo para los filipenses allí, mis hermanos. Dice, que abunde aún más y más. Fíjense que Pablo no pide que la iglesia le ame más a él. Porque en realidad, él sabía que ellos ya le amaban, se lo habían demostrado. Él sabía de esto. La iglesia ya se lo había demostrado. Su oración es que el amor entre hermanos fluyera constantemente, creciera en todo. Hermano, vivimos en un tiempo difícil. Vivimos en un tiempo de violencia, de desinterés de unos por los otros. Yo primero, yo segundo y yo tercero. Quítate tú para ponerme yo. ¿Verdad? Yo aquí lo que necesito es resolver yo. Después que ya yo resuelva, ahí veo cómo tú puedes resolver, pero yo primero. Esa no es lo que Dios desea para ti y para mí. Que crezcamos en el amor. En el amor para con Dios en primer lugar, que es el mandamiento mayor que todo cristiano ha recibido. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. ¿Sí o no? Ahí estamos de acuerdo. Ese es el primero y más grande mandamiento. Cuando se lo preguntaron al Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo volvió a ratificar lo mismo, pero como Él es Dios, le agregó uno más. Porque Él dijo, sabéis, ¿verdad? Lo que dice la Shema del Antiguo Testamento. Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos 4 y 5. ¿Sabéis eso, verdad? Amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo lo que tienes. Él es lo primero en tu vida. Pero el Señor Jesucristo añadió algo más. Y solamente Dios puede añadir a la Biblia. ¿Por qué? Porque dice, maldito aquel que le quitare o le añadiere. Entonces el único que tiene autoridad para añadir es Dios. Jesucristo tuvo esa autoridad de agregarle y decirle, pero también te digo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se reduce, dice el Señor Jesucristo, toda la ley y los profetas. O sea, ahí se reduce todo. A Dios y a tu prójimo. Entonces cuando Pablo está hablando de los filipenses, esa es su oración delante de Dios. Que abundéis más en amor. Aún más. O sea, yo sé que ustedes aman a Dios. ¿Por qué? Porque le han obedecido, porque colaboran en la obra misionera. Yo sé que todo eso, Pablo está consciente. Pero dice, pero yo deseo que vayan a otro nivel. Yo deseo que vayan a la excelencia. Que no se queden en lo regular. Que vayan allá y amen aún más
a Dios y también a vuestros hermanos. Que no sea un amor de redes sociales. Corazoncito, ¡ta! Pues eso cualquiera lo hace, ¿sí o no? Eso está tan cerca como... Que no sea un amor de hipócrita o por conveniencia. Porque la palabra amor que usa aquí Dios el Espíritu Santo, cuando Pablo la plasma a los filipenses, es la palabra que todos nosotros conocemos, ágape. No está hablando de otro tipo de amor. Está hablando del amor ágape, y ese es el amor de Dios. El amor que no espera nada a cambio. Es ese el amor que Pablo está orando a Dios por los filipenses, que ellos crezcan más en este amor desinteresado que debemos de tener nosotros. Por eso el apóstol, también allí San Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35 dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis ¿qué? Unos a otros como yo os he amado. Como yo os he amado. Y el versículo 35, no termina ahí el 34, pero el 35 dice: y en esto conocerán todos que ¿qué? Que sois mis discípulos. ¿Y cuál es esa marca distintiva de ser discípulo de Cristo? Jesucristo lo dijo: si tuvieres amor los unos por los otros. Si tuvieres amor los unos por los otros. Entonces cuando Pablo ora a Dios, ora basado en esto también. Ora basado en que el amor crezca más. Un amor creciente es saludable en cualquier relación, hermano. Un amor creciente en el matrimonio es saludable. Un amor creciente por los hijos, que no sea enfermizo de idolatrar los hijos, pero sí que sea un amor sincero, es saludable. Un amor creciente por los hermanos de la fe es saludable, es bueno. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Un amor creciente, mis hermanos. La falta de crecimiento en el cristianismo es evidencia de falta de amor. Lo podemos disfrazar de la manera en que usted lo quiera. Lo podemos verbalizar como hoy en día, que todo te lo verbalizan usando una fraseología que usted dice: bueno, ¿qué me estás diciendo? Pero al final de los finales es falta de amor. Hermano, yo llevo 20 años en el Evangelio y todavía no comprendo esto. ¿Cómo así? No, porque en la iglesia donde yo estaba nunca me enseñaron. Es cierto. Bueno, es verdad que a veces las iglesias se dedican a unas áreas más que otras y a veces no es fácil mantener un equilibrio dentro de todo, ¿verdad? A veces no es fácil eso. Pero no podemos culpar ni al pastor, ni al líder de escuela dominical, ni al líder de discipulado, ni a la iglesia. Porque la responsabilidad del crecimiento, ¿de quién es? De nosotros. De nosotros. Y usted sabe por qué no he crecido. Porque no me he dedicado tiempo a las disciplinas espirituales con el Señor. Porque esas disciplinas espirituales involucran tiempo, involucran diligencia, involucra que yo me ponga a orar. Involucra que yo saque un tiempito para leer la palabra de Dios. Involucra que yo restrinja este cuerpo, a menudo, como estamos promoviendo cada mes ayuno congregacional, que usted tenga un ayuno y le diga: ¿sabes qué, cuerpecito? No, primero va el Señor. Involucra que yo me ponga como los filipenses: ¿en qué puedo servir? Déjame colaborar. Quiero hacer algo en el reino. Involucra todas estas cosas. Y entonces, a medida que usted se involucra en todas estas disciplinas espirituales y muchas otras más que hay, su amor por Dios va a crecer más. Mi amor por Dios va a crecer más. ¿Por qué?
porque lo empiezo a conocer más. Comienzo a escuchar su voz, que Él habla a mi vida. Comienzo a estar sensible en el espíritu. Y entonces lo que Él me está transmitiendo día a día o semana tras semana, comienzo a ver detallitos después en la que digo, con razón el Señor me estaba hablando de esto. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Te estás poniendo sensible espiritualmente. Él está tratando con tu vida. Entonces tu amor va a crecer más. Y cuando el amor para con Dios crece más, irremediablemente va a crecer más para tu amor con el prójimo. Porque Dios es amor. Eso dice allí San Juan, primera de San Juan, capítulo 4. El que no ha conocido a Dios no ha conocido el amor, realmente. Así que, mis hermanos, la falta de crecimiento en el cristianismo es evidencia de falta de amor, hermano. Y déjame decirle que el amor que Pablo está hablando aquí no es un sentimentalismo efusivo. No, eso de que, no. No, es un amor que crece en el conocimiento del Señor Jesucristo, en el discernimiento, para que se pueda aplicar ese amor en la vida diaria. Para que se pueda aplicar ese amor en mis relaciones con mis hijos, en mi familia, con mi esposa, con mis hermanos en la fe, con los compañeros de trabajo, aunque no me guste lo que está pasando. ¿Me sigue? Ahí se va a dar evidencia de que hay crecimiento en el amor. Pero si no, seguimos igual. Podemos nosotros culpar a la sociedad, podemos culpar a cualquiera. Pero a la larga, si somos sinceros, se va a redondar ahí a la falta de amor, hermano. Un amor creciente por Dios y su obra nos va a llevar a actuar más conscientemente. Mira, hay un segundo elemento que Pablo menciona y está en el versículo 10. Hablamos del versículo 9, pero miren el versículo 10. Él habla de un segundo elemento y es parte también de la petición de oración aquí que dice a él, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Permítame dividir ese versículo en dos partes. Para que aprobéis lo mejor. Para que aprobéis lo mejor. O sea, no es que lo que estés haciendo ahora no sea bueno. ¿Verdad? Lo que estás haciendo ahora es bueno. Eso está bien. Es lo que debemos de hacer. Es lo que hemos recibido instrucción por parte de Dios en su palabra de hacer. Es lo que se supone que debemos de hacer. Pero la oración de Pablo lo lleva a un nivel más. Dice, no es solamente que amen, sino que amen aún más. No es solamente que hagan lo bueno, sino que ¿qué? Que hagan lo mejor. Eso es otro nivel. Eso es rumbo a la excelencia. ¿Ve? La excelencia en el crecimiento, mis queridos hermanos. Segundo punto es un anhelo por lo que es importante. Por lo que es importante. ¿Qué significa esto que aprobéis lo que es mejor? Es un anhelo por lo que es más importante, lo que más le damos valor, lo que nos ayuda a crecer. Pablo ora que Dios nos ayude a elegir los valores superiores en la vida, aquellos que son trascendentales, aquellos que no son perecederos aquí. Esos deben de ir primero. Pero nosotros muchas veces, siguiendo la cultura, siguiendo el trend, ¿verdad? Que hay de moda, etcétera, pues invertimos los valores y vamos tras esas cosas. Cuando esas cosas aquí van a quedar. ¿Qué es lo que es más importante? Pregúntele a cualquier persona. Mira, no tenemos que ir tan lejos. El hermano Tony, el hermano que sirve en seguridad, que anda en el golf cart por afuera, todo eso. Ahorita acababa de entrar allí en la mañana cuando nos vimos y estábamos ahí practicando. Le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me dice, no, ya estoy mejor. Le digo, sí, ¿qué te pasaba? Dice, no, me cogió un stomach bug, o sea, un virus del estómago. Y estuve, pero 4 días, pero malísimo, malísimo. Dice, pensé que me moría. Le digo, ¿en serio? Me dice, sí, de verdad, estaba tan mal
que deshidratado, yo no sé, ya yo estaba hablando con mi esposa de todas estas cosas, ¿verdad? Cuando uno está enfrentando, digo, pero por un bate de estómago, bueno, así me sentía yo. Entonces, preguntémosle a alguien que ha estado facing la muerte de cerca, para que usted vea lo que te va a decir. Yo creo que aquí la mayoría sabe eso, ¿verdad? No tenemos que repasar eso, porque todos hemos estado cerca de alguien y lo menos que le interesa es la cuenta del banco, lo menos que le interesa son las propiedades, lo menos que le interesa allí es irse de vacaciones aquí o por allá, el negocio, lo que sea. Lo menos que le interesa es eso. Lo que le interesa es estar bien con Dios y segundo, su familia. Yo he estado al lado de bastantes ya y el patrón es repetitivo. El patrón es repetitivo. Cuando uno se tiene que enfrentar ahí, lo que importa es estar a cuentas con Dios y tu familia. Estar bien con tu familia, que esté a tu lado. Por eso es que dice el apóstol Pablo, para que aprobéis lo mejor. O sea, no es que ustedes no sepan hacer lo bueno, Filipenses le está diciendo, pero es que hay algo mejor todavía. Y mi oración, dice el apóstol, es que ustedes puedan sus ojos ser abiertos a lo mejor. En este crecimiento que ustedes están llevando ahora, que aprobéis lo mejor allí, mis hermanos. A medida que usted y yo avanzamos en el crecimiento de la vida cristiana, Dios va haciendo transformaciones. Mira, y hoy fuimos testigos de una de ellas, de la transformación que Dios ha hecho en el corazón de nuestro hermano, su familia, ¿verdad? Eso lo hace Dios, no lo hace nadie. Eso lo hace Dios. Así como lo ha hecho en tu vida y lo hizo en la mía también. Donde vamos transformándonos nuestra manera de hablar, nuestro vocabulario comienza a cambiar. Para que aprobemos lo que es mejor. El vocabulario cambia, la vestimenta cambia. ¿Es que antes lo hacíamos mal? No, pero hay una manera mejor de hacerlo. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los filipenses. El entretenimiento cambia. El ver a la familia cambia. La fe cambia. La manera en que me cuido la salud cambia. Todo cambia porque hay una prioridad ahora por encima de la que yo tenía antes. ¿Ve? La oración de Pablo era que cada creyente en Filipo desarrollara tal madurez, tal crecimiento, que le ayudara a mantenerse saludable, tomando decisiones que honraran a Cristo en el diario vivir. Porque la verdad, mis hermanos, en el diario vivir es que se ve el crecimiento nuestro. No es aquí el domingo en la mañana. No es el miércoles. No es cuánta Biblia yo puedo recitar. ¿Verdad? No es por ponerme una chaqueta. Ni por estar aquí o estar allá. Es en el diario vivir. Sobre todo, los que mejores pueden testificar si ha habido transformación, cambio, que hemos pasado de lo bueno a lo mejor, son nuestros hijos, nuestra esposa o nuestros esposos, viceversa. Ellos son los que pueden testificar si ha habido cambio en nosotros. ¿Ve? Y eso es lo que Pablo está hablando a los filipenses allí, mis hermanos. Pero él añade un tercer elemento y dice que seáis sinceros e irreprensibles en el día de Jesucristo. Es un anhelo por una vida excelente. No solamente por lo que es importante, sino por lo que es excelente.
La vida excelente, déjame decirte, mi querido hermano, no es una vida perfecta. Porque si fuese por una vida perfecta, ninguno la pudiéramos tener. Pero es una vida saturada de Cristo, llena de Cristo. Eso tal vez algunas personas lo llaman fanatismo. No es fanatismo. Eso no es estar en la iglesia 24/7. Eso es deleitarse en el Señor todos los días, donde usted esté. Estás trabajando. El jefe te tiene allí la cabeza mal. Pero si el corazón está bien con el Señor, ahí es diferente. Ahí es diferente. Porque la manera en que usted y yo debemos de pensar es que ellos no conocen de Cristo. Ellos van a actuar de esa manera porque esa es la manera en que actúa el mundo. Pero usted y yo que estamos de este lado somos los que conocemos del Señor, lo que el Señor nos ha rescatado de nuestra manera de vivir y Él está trabajando con nosotros para que usted y yo seamos sal y luz en estos lugares. ¿Ve? Entonces, no es que no estemos haciendo la producción bien, no es que no estemos hablando bien, no, etcétera, etcétera. No, todo eso. Es que hay una manera de hacerlo mejor. Hay una manera de hacerlo excelente. Y el Señor Jesucristo lo ilustró cuando le dijo, si alguien te pide una capa, dale la tuya y camina una milla extra con él. O sea, vete más allá de lo que exige la ley. Más allá de lo que exige la ley, para que entonces puedan realmente brillar esa luz. ¿Nos tienen la vida hecha de yogur ahí, de cuadritos? Oremos más por esas personas. Oremos más. Que Dios allí los bendiga. Que Dios los use. Que Dios trabaje en esos corazones endurecidos. Y ahí seguimos y seguimos y seguimos. ¿Y sabes qué? Él hace la obra. Él hace la obra, mis hermanos. Un anhelo por una vida de excelencia no es una vida perfecta, una vida saturada de Cristo, es una vida sincera. Eso es lo que dice aquí el apóstol en su petición de oración. Dice, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Sincero, íntegro, sin mezcla de impurezas. Y usted sabe esa palabra sincera, muchos de ustedes sí la saben. Porque ya han estado opuestos al Evangelio mucho tiempo, han escuchado estudios bíblicos y ustedes mismos la han analizado. Pero para aquellos que no la han escuchado, la palabra sincera viene de los mercados de artesanía del Imperio Romano. En el Imperio Romano, en estos mercados, como hoy en día que usted y yo vamos a los mercados de los pueblos y hay cosas artesanales y usted quiere comprar un jarrón o quiere comprar algo que le gustó, que parece antique y se lo quiere llevar para su casa, una decoración o para hacerle uso para agua o para lo que sea. Así mismo era en ese tiempo. Y esos jarrones o esas piezas se podían cuartear con la transportación, con eso. Y los artesanos muy habilidosos los ponían juntos, los pegaban con cera. La cera. Los pegaban con cera, los volvían a pulir y los volvían a camuflar allí de tal manera con un tintito arriba que no se veían las cuarteaduras. Y entonces te podían vender un objeto como impecable, bueno, más costoso y íntegro, ¿verdad? Y cuando usted se daba cuenta, dice, no, eso te pasó en el camino, o eso a mí me lo vendieron así, o lo que sea. ¿Ves? Entonces, de ahí viene esa palabra sincero. ¿Cómo los probaban? Bueno, los sacaban de allí, los podías dejar al sol un buen rato, a ver si esa cera se derrite, o los podías poner a la luz del sol, a ver si el sol revelaba la luz, revelaba lo que estaba pasando con este objeto allí. Habían otros que eran sin cera. ¿Ves? De ahí viene
sin cera o otros con cera. De ahí viene esta palabra sinceros, que seáis sinceros, íntegros, intachables, no perfectos. Pablo pide en oración que los cristianos vivamos vidas superiores, genuinas, verdaderas, lo más sincero que podamos. Sincero no quiere decir que no tengo pelos en la lengua. Déjame hacer una pausa ahí. Porque luego dice, no, yo soy tan franco, tan sincero que lo que pienso te lo digo. Cuidado con eso. Sí, porque a veces las personas se aprovechan de esa sinceridad para herir, para destruir. Inclusive a veces hasta nuestros hijos. O a otra persona. Y eso no es sinceridad, eso es chisme, habladuría. Y eso no agrada a Dios. ¿Ves? Sincero, sincero. Una vida irreprensible, sin ofensa, sin ser causa de tropiezo, transparente. Vivir de tal manera, hermano, hoy, que cuando usted llegue a casa esta noche a dormir y ponga la cabeza sobre su almohada, pueda tener paz y tranquilidad en que este día, estoy hablando de hoy, por ejemplo, usted no fue de tropiezo para nadie. Usted no fue de tropiezo para nadie. Y usted se quedó tranquilo allí en su casa, durmió tranquilo allí, mis queridos hermanos. Toda la vida, me quedan unos minutos nada más para cerrar. Toda la vida del cristiano es una preparación para aquel gran día. ¿Por qué? Porque allí en aquel gran día es cuando se va a revelar el verdadero cristiano del hombre. Sí. Y hay un último elemento que Pablo ora. Y está ahí en el versículo 11. Y dice, un anhelo por una vida fructífera, que llevéis mucho fruto. Un anhelo por una vida fructífera allí. Llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria de Dios. Una vida en crecimiento va a llevar fruto. Y sabe, esa frase lleno implica mucho. Es una vida que está rebosando en abundancia. El fruto es símbolo de estar vivo, de estar conectado, porque el branch, la rama, no va a llevar fruto si está cortada en el piso. La rama va a llevar fruto si está conectada ¿a qué? Al tronco, al árbol. La savia la alimenta y entonces da fruto. Entonces, una vida de fruto es una vida que está viva y está conectada allí, mis queridos hermanos. Por eso es que el Señor Jesucristo declaró en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Hermano, Cristo es la fuente, el origen y el medio de llevar fruto. Es la fuente, el origen y el medio para llevar fruto. Por eso ahí mismo en Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará ¿qué? Mucho fruto. Mucho fruto. No cualquier fruto. No el fruto regular que dan allí los demás. No. Mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer, mis hermanos. Y déjame decirle, aquí el Señor Jesucristo y Pablo no está hablando de fruto cuantitativo, sino cualitativo. ¿Ok? Cualitativo, porque la iglesia de Filipenses no era una iglesia así grandota, llena de personas. No era eso. Y mira cómo él le está diciendo a ellos aquí, hermanos. Proverbios 4:18 dice lo siguiente, mas la senda del justo es como la luz de la aurora. ¿Cómo es la luz de la aurora en la mañana? ¿Va qué? En aumento hasta que el día es perfecto. El sol va subiendo por la mañana. Así es la senda de los justos, lo que dice aquí el sabio Salomón.
El propósito de la excelencia es el crecimiento para la gloria y la alabanza de Dios, hermano. Por eso es que allí en el Sermón del Monte el Señor Jesucristo dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Y el propósito de que vean vuestras buenas obras no es para coger crédito nosotros, sino que dice: para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el propósito allí, mis hermanos. Y por eso es que Pablo dice: lleven frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. Esa es la razón por la cual él ora para que los filipenses allí lleven fruto, que sean engrandecidos en todo, para la gloria y la alabanza de Dios. La meditación de hoy dice: los frutos hablan de crecimiento, de calidad, de excelencia, de estar conectados. Los frutos son el termómetro del verdadero amor. Cuando se crece en amor, se va a crecer saludable. La pregunta de hoy es esa: ¿cómo estás creciendo hoy? Vamos a orar porque ya los bautismos están preparados y podamos celebrar lo que Dios está haciendo en la vida de estas personas. Pero si Dios ha hablado a tu corazón, no te resistas en este día.